Programa número 25. ¿Quién iba a creer? Llegamos a 25 programas y eso de ahí me lleva a una reflexión a la comunidad. Qué gran fuerza que ha tenido el SNOP. Quiero agradecer también a todos los comentarios positivos y también a la retroalimentación para ir mejorando, ¿no? Esta fue una iniciativa amateur que nació desde un impulso para que las empresas y también los alumnos aprendan a planificar su negocio, y de a poco hemos ido avanzando con grandes invitados. Y les tengo una gran sorpresa para este programa número 25, el cual cuento con un profesional de una trayectoria impecable. No quiero exagerar, pero es así porque me ha dado la oportunidad de conversar de este proceso, pero ya a otro nivel. Cómo llevar el SNOP a una región, implementar en varios países, estandarizar procesos, manejar cultura, desarrollar sistemas, tecnología. Es realmente un gran reto para una empresa que quiera hacerse una multilatina o una multinacional. Y haciendo research de temas también, porque me toca investigar, ya que nuestro invitado tiene un gran nivel, y quiero aprovechar estos minutos para hacer las preguntas exactas, correctas, y que la comunidad también aprenda. ¿De acuerdo? Entonces, un paréntesis, como siempre, al inicio de cada programa, agradecerle ya a los 318 suscriptores que tenemos en el canal, y vamos subiendo. Esos views suben, esos comentarios positivos también. Quiero felicitar y agradecerle a cada uno de los invitados. Vamos a hacerlo más fuerte. Muy bien, esa es nuestra introducción. Sin más preámbulo, quiero darle la cordial bienvenida a un gran amigo que está viviendo actualmente en la región norte de América, en Estados Unidos, y quiero agradecerles desde ya acompañarme. Bienvenido al gran profesional y nivel en cadena de abastecimiento, a Jaime Ochoa. ¿Cómo estás, Jaime? Hola, Richard, muy bien. ¿Y vos? Mil gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti, Jaime. Muchísimas gracias a ti. Los que están viendo este programa conocen tu trayectoria también, y a los que no, voy a presentarlo en breve, pero quiero agradecerte desde mi corazón acompañarme en esta iniciativa acá en Ecuador, y estoy seguro con esto vamos a romper esquemas, con lo que nos vas a enseñar y a contar. Estoy seguro. Gracias, muchas gracias. Jaime Ochoa, quiero presentarte a la comunidad, quiero conversarte un poco de nuestra iniciativa, es educativa. Se ha vuelto un poquito empresarial porque me han escrito ciertos profesionales sobre el tema, pero igual quiero que te conozcan, ¿no? Los que ya te conocen bien. Jaime Ochoa tiene de profesión administración de empresas. Su título fue en Estados Unidos, de ahí se ha estado desarrollando y formando en negocios internacionales, también una maestría en negocios internacionales y también otra maestría en estudios de Latinoamérica y el Caribe. Su business es su core en su formación y todas las habilidades que ya vamos a comentar respecto a administración de cadena de abastecimiento y proyectos de planificación. Ha estado en el consumo masivo, ha estado en la bebida y actualmente está en el sector del retail. Pero no cualquier retail, sino un retail grande, así. Ya después hablamos de eso. Como hobby juega fútbol, juega tenis, y le encanta la cocina. Ahí le hace al chef. Buenísimo, eso ahí está súper bacán. Ok, quiero mandarle un saludo especial y con mucho cariño a Juan Sebastián, a Sofía, sus hijos, y a su señora esposa Ángela, ¿no? Mira, aquí está su papá en este canal humilde, pero tenemos un gran honor de contar con su señor padre. Bien, Jaime, entremos en materia. La gente está ahí ansiosa. Como yo conozco y también quiero compartirle a la comunidad tu gran trayectoria y background en este tema del IBP, desarrollar cadena de abastecimientos. Aquí en Ecuador tuvimos la oportunidad, en Colombia y en varias partes del mundo, actualmente estás en Estados Unidos. Y yo cuando tuve la oportunidad de trabajar contigo, lideraste un proceso de estandarización, vamos a decirlo así, en procesos de SNOP para una región, Latinoamérica. Primera pregunta. ¿Qué debe considerar el Project Manager en estos proyectos cuando necesita integrar bajo este enfoque de SNOP a una región? ¿Qué atributos debe considerar? Primero, pues te comento un poco, porque cuando empezamos a trabajar, ¿cierto? Cuando estábamos en esta gran empresa cervecera, sí, muy grande en Ecuador y la cual llevo en el corazón y lo llevaré por siempre.
Ya había tenido la oportunidad de liderar el programa de S&OP para otra gran empresa de consumo masivo, que está en muchas categorías, detergentes, cuidado personal, helados, alimentos. Muchos podrán identificar de quién se habla, pero durante 5 años tuve la oportunidad de liderar el programa de S&OP para las Américas en esta gran empresa, lo cual llevaba no solamente generar la estandarización del proceso, sino que llevó múltiples implementaciones a medida que la empresa iba moviéndose. En otras palabras, mientras que inició como una iniciativa, digamos, en el área de alimentos, en esta empresa, se tomó la decisión, oiga, llevémoslo también a cuidado personal y llevémoslo también a hogar. Y en algunas ocasiones, en un mismo país, tenías hasta 5 ejecutivos, ¿cierto?, diferentes, corriendo el mismo proceso. O sea, si tú tenías una operación grande, donde tenías el negocio de helados, eso era totalmente al lado, el negocio institucional, el negocio de cuidado personal, el negocio de hogar y el negocio de alimentos, eran 5 comités ejecutivos corriendo 5 empresas totalmente diferentes. Entonces, no solamente llevaba el reto de implementar un proceso estándar a lo largo de Latinoamérica, pero llevarlo estándar también a nivel del país, pensando en que en algún momento, y ese momento efectivamente llegó, se iban a consolidar. Entonces, ¿cómo generábamos que no fuera traumático el cambio para aquellos ejecutivos y la empresa, la operación como tal, pudiera seguir operando sin generar muchísima fricción? La clave, te digo, en ese reto era, uno, cómo involucrar, y a contestar tu pregunta directamente, a un líder de proyecto. Uno tiene que tener mucha flexibilidad, tiene que entender cuál es el objetivo final. Yo quiero que el proceso estándar se corra de esta manera, pero tú tienes que codiseñar ese proceso con tu audiencia, porque de lo contrario se convierte en la situación en que no, esto viene de arriba, entonces hay que implementarlo porque allá dicen que hay que implementarlo y no tienen el sentido de pertenencia, en inglés, el ownership, ¿cierto? De este es mi proceso y por lo cual yo voy a hacer lo mejor posible para que quede bien armado. El proceso de cambio es la parte más difícil de S&OP. No es en diseñarlo, no es en la parte de tecnología, no es en la parte de los inputs y los outputs. Eso no tiene nada que ver. Es el proceso de cambio, la mentalidad de los líderes, ¿cierto? En aceptar en que este sí es el proceso más importante de una empresa. Primer punto. Y 2, este es mi proceso. Yo soy el dueño de este proceso. Y yo soy el dueño de estos subcomponentes del proceso. Y mientras mejor haga este trabajo acá, mejor va a ser el proceso total. Entonces, el manejo del cambio es la parte más crítica de esto. Y el tip, ¿cierto? La ayuda, la trampita es involucrarnos. Hay que involucrar en el diseño de ese proceso a quienes van a participar y a quienes van a ser dueños de ese proceso una vez tú sales de la operación como implementador y ellos se quedan operando. Bien, una cosa muy distinta es venir cada tanto a hacer no me gusta la palabra auditoría, pero hacer una revisión del proceso, un checklist, oiga, lo estamos haciendo bien. Una cosa es hacer coaching y otra cosa es venir a corregir. Sí. Entonces, para mí esa es la parte más clave. Y así, ¿cierto? Como líder de proceso de implementación, tu audiencia puede que no sepa que en el fondo tú los estás llevando a que diseñen lo que tú quieres que diseñen. Esa es la gran habilidad del Project Manager. Tú tienes claro cuál es el esquema, cuál es la arquitectura que se debe seguir, pero tú les vas a dar la flexibilidad y a la vez les vas a dar el coaching, les vas a dar las insinuaciones para que
diseñen un proceso que se adapte al estándar global que tú quieres implementar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque eso más adelante va a ser una facilidad. Tienes que pensar, si estás en una multinacional, ¿cierto? Los líderes, como me sucedió a mí muchas veces, pasan de país a país. Entonces, ¿cómo hacemos que esos mismos líderes se conviertan en los apóstoles, los embajadores del proceso, porque ya saben cómo se hace bien en un lugar? Entonces, esa es la parte clave, Richard. Jaime, la verdad que esta primera pregunta ya me entusiasma más. ¿Sabes? Qué bien, qué bien. Y sabes que y no es teórico, esa es la realidad. Yo te vi en acción haciendo esto con 7, 8 países y yo sí me preguntaba, ¿cómo le hará Jaime? Porque yo era parte del equipo de Ecuador y cuando hacíamos los workshops en otros países, era una sincronización, pero tenía mucho que ver lo que acabas de decir, cómo ese coach y la habilidad de que sientan que no le impone, sino que ellos lo están desarrollando, pero como detrás cámaras lo llevas a un estándar. Eso no tiene una connotación técnica, eso es una habilidad del profesional que hay que desarrollar. Muy bien, muy bien. Ahora mira, parte de los temas que se hacen que se dan en las compañías al querer introducirse a este proceso SNOP es la parte que dice, ¿no? La administración del cambio con los ejecutivos. Y cuando lo haces local, eso es un challenge. Ahora imagínate con 8 países, 10 países. ¿Cómo administras el tema cultural? Porque no es lo mismo, por ejemplo, una persona que vive en un país con una cultura y otra persona que vive con otra cultura. Y eso también es muy importante porque al final llevarlos con esas diferentes culturas hacia un objetivo también es un challenge fuerte. ¿Cómo administras la cultura de los ejecutivos que deben meterse al proceso para que también funcione? Ya pensando como una implementación regional, ¿no? No solamente per se, sino esa cultura organizacional en cada empresa para que lo lleves a este estándar de planificación. Mira, esa es una excelente pregunta y conlleva no una única respuesta. Muy bien. Lo primero que tiene que suceder es que la implementación de SNOP o SNOP como proceso tiene que venir con el soporte y con el sponsorship correcto. Y ese tiene que ser en el ejecutivo más alto de la empresa que estés implementando. Si SNOP nace como una iniciativa del área de cadena de abastecimiento o el área comercial, no pierdas el tiempo, empaca, cierra las maletas y despáchate, porque no va a funcionar. Esto no es un proceso de cadena de abastecimiento. Es quien más provecho le puede sacar al proceso, pero si esto no viene del CEO, ¿cierto? Si estás hablando de una multinacional o si estás hablando de una empresa local, el presidente, el dueño de la empresa, si para él SNOP no pasa a ser el proceso más importante y como tal el referente de la agenda primordial del ejecutivo, el checklist que él va a hacer todos los días y el sentido de yo voy a hacer que el resto de los ejecutivos se sientan responsables de esto, no vas a poder progresar. Porque la verdad es un proceso que exige, y hacer un proceso que exige es frágil. Es frágil en el sentido de me da pereza porque tengo que buscar los mismos inputs todas las semanas. ¿Será que esta semana o este mes me puedo saltar de la reunión porque tengo otras cosas más importantes? Cuando empiezas a escuchar ese tipo de respuestas, las tienes que matar de raíz. Bien, y eso se mata de raíz cuando, vuelvo y te repito, el ejecutivo más alto dice, esto es importante para mí, y él da la dirección. Las empresas bajo mi enterprise tienen que implementar SNOP. Esto es importante para mí.
Y si alguien le reporta a él, él los va a hacer responsables de los resultados a través del proceso de SNOP. Diciendo eso, te cuento que pasa lo siguiente, como todo proceso de cambio. En todo proceso de cambio tú tienes 3 grupos. Tú tienes el grupo de gente que son los campeones del proceso. Y ellos son, ¿cierto? La barra, sí, vamos al cambio. Y son creyentes desde un principio. Y son los abanderados del proceso que van a llevarlo adelante. Después tú tienes el segundo grupo, que es el segundo grupo de los que lo van a tolerar el cambio. Son, a ver, no estoy muy seguro, pero dejemos que siga el cambio. Y si me convencen, pues yo me paso de bando y me convierto en un campeón del cambio. Y no importa lo que hagas, está el tercer grupo, que son los que resisten el cambio. Los que van a decir, no, perdón por mis palabras, no me jodan, yo sé cómo hacer mejor las cosas, a mí no me vengan a cambiar la manera que yo hago mi trabajo, yo tengo, y te dan todo su currículum y toda su experiencia, yo llevo X años haciendo esto y yo he tenido estos resultados, este proceso no funciona porque yo sí sé hacer las cosas. Bueno, ahora viene el primer punto que te dije. En ese momento, mientras que el líder ejecutivo más rápido tome acción con quienes resisten, más tranquilo va a ser el proceso de implementación. Claro. Muchas veces, como yo lo tuve que experimentar en esta otra gran empresa de consumo masivo que te dije, líderes muy queridos tuvieron que ser retirados de la operación porque estaban en ese cambio, estaban en ese grupo en que estaban resistiendo el cambio o manipulando el cambio, con lo cual ya entras en otro nivel de responsabilidad y de contabilidad. Así es. Yo estoy aprendiendo ahorita y fortaleciendo más ya con la realidad en sí de lo que nos estás contando, porque al final de cuentas, ¿no? En mi proceso dice que el CEO debe ser el sponsorship en el proyecto y ya en el proceso es el responsable de eso. No es el supply, no es el director de operaciones, no es el que prepara el comité, es el CEO, el presidente, el gerente general de la compañía. Y en un momento de la implementación, yo sí sentí eso cuando un presidente de la multinacional donde estábamos dijo así, literal, SNOP es la columna vertebral de la organización. Y yo creo que en ese momento, clic, conectó todo y empezó a fluir como proceso formal dentro de la empresa. Y fue como un dominó. Ya el director comercial empezó a hablar sobre planificación de demanda, respetando el número, ya manufactura tomaba oficialmente esos números, distribución, y ya los procesos de coordinación y control semana a semana iban en función del plan oficial. Y ahí uno empezaba a hacer ese clic. Tal cual, ¿no? Y ahora... Richard, ¿es un círculo virtuoso o es un círculo vicioso? Sí. Virtuoso cuando, o sea, si bien nomás, y yo te digo otra cosa, no hay que pensar en que tengo que invertir millones de dólares en tecnología para tener un buen proceso. Como bien lo aprendimos de gente que yo respeto mucho, Oliver White, que son maestros en esto. Tú no necesitas tener la tecnología más alta y tener todo digitalizado. Mucho más crítico ahora en un mundo donde nos estamos moviendo a la digitalización. Pero si tú tienes procesos y eres responsable con esos procesos, oye, hazlo en las herramientas que tengas. Bien. Ahora, no necesitas exactitud a 3 puntos decimales, porque al final del día, tú lo que necesitas, el punto principal, el objetivo principal, es alineación en un único set de números, ¿cierto? Y cuando hablas del único set de números, ya estás contemplando qué pasaría si me va muy bien, qué pasaría si los astros no se alinean, qué decisiones tomamos. Pero ahí ya perfectamente toda la empresa está teniendo en una sola visión cómo pueden darse los siguientes números y cuáles son las decisiones que serían las mejores para la empresa en cualquiera de los escenarios. Entonces, obviamente, virtuoso porque
sin tener que llevar a un nivel de granularidad y buscar una exactitud a 3, 4 puntos decimales, tú empiezas a ver, estamos tomando las decisiones correctas, estamos haciendo las inversiones correctas, estamos atacando los problemas, ¿cierto? Que van a seguir viniendo todos los días, pero lo estamos atacando de una manera alineada a lo largo de todas las funciones, no en silos. Ese es el gran némesis del proceso de SNOP, es volver a meterme dentro de mi concha, ¿cierto? En un silo en el cual yo lo conozco muy bien y puedo navegar dentro de mi silo, ¿bien? Entonces, romper esos esquemas a través de la alineación de los números es fundamental. Se toman las mejores decisiones desde el punto de vista de inversiones, de producción, de compras, comerciales, financieras. Acuérdate que bien o mal, ya sea porque eres el dueño de la empresa o porque tienes un set de accionistas que están pidiendo resultados, ellos quieren exactitud en esos resultados. Exacto. Exactitud. Tiene detrás un gran resultado en rentabilidad. Exactamente tal cual. Lo impulsamos, ¿no? Nosotros en las clases, en clientes que también tenemos, tú lo acabas de explicar de manera perfecta, porque dices, si nosotros nos basamos en las versiones y disciplinadamente en un set de números, es un camino, un fast track, sí, rápido, para saber dónde accionar, tomar decisión y darle la vuelta. Y eso, miren, es súper valioso. Muy bien, me va gustando. Ahora te hago una pregunta clave ahí, seguro tú eres el que va a dar la respuesta ahí. ¿Cómo debes llevar esta, como project manager, así como responsable de un desarrollo regional? ¿Cómo es el trato con el CEO de cada empresa para que le puedas, no sé si es, entre comillas, vender la palabra, pero que él pueda hacer esa inmersión en entender que este es, y los convences para que así sea una sola fuerza en la organización? Si conseguimos eso, como tú dices, el futuro de la implementación va a ser menos, menos complejo, para no usar otro término. Pero ¿cómo lo convences a él? ¿Cómo tratas con él? ¿Cómo hablas y cómo lo llevas a este enganche con el objetivo del proyecto? Mira, cuando estaba en las dos empresas donde llevé a cabo la implementación de SNOP, teníamos una metodología. Y la metodología era, primero tienes que ir a entender el negocio cómo está y hacer un caso de negocios. Eso quiere decir indagar un poco, ¿cierto? Tratar de mapear cómo están los procesos actuales y poder identificar en dónde está la ganancia, ¿cierto? Porque al final del día, esta es gente que es sumamente inteligente. Entonces, hacer el cambio simplemente porque que viva la patria vamos a cambiar, pues realmente no. Es dime, ¿cierto? ¿Qué hay para mí? ¿Cierto? ¿Cómo voy a ganar? Y muchas veces, te digo, cuando ya entrábamos con mi equipo, que éramos 3 pelagatos que íbamos país a país a hacer la indagación y hacer el mapeo de los distintos procesos, una vez validábamos esos procesos y se los presentábamos de vuelta al presidente o el CEO, el alto más mando, el comité ejecutivo de una operación, fuera multinacional o local, esa oportunidad de ver su empresa reflejada en un espejo, vista con unos ojos ajenos, era suficiente. Ahora yo después te cuento aprendizajes, porque no siempre a uno le va bien, a veces le va mal, pero abrían los ojos cuando le decíamos a alguien, usted sabía que, por ejemplo, usted tiene 4 pronósticos para su negocio y que ninguno se habla. Y ellos dicen, no es posible. Entonces, aquí se lo pinto. Compras, tiene su propio pronóstico porque resulta que tienen que comprar este tipo de material y solo tienen visibilidad hasta los primeros 3 meses, pero de 3 meses en adelante ellos hacen su propio pronóstico.
porque necesitan negociar futuros de este material y eso necesitas un pronóstico a 24, 48 meses hacia adelante. Entonces era no puedo creer, ¿cómo así? Dice, sí, sabes que ingeniería tiene su propio pronóstico, porque ellos quieren ver cuáles son las inversiones que tienen que hacer y cuáles son los compromisos de capital y con qué proveedores tienen que hablar para equipos, etcétera. Y resulta que nosotros tenemos un pronóstico a 12 meses, que es un acordeón, ¿no? A 12 meses que se va cortando cada vez que va corriendo el año hasta que te quedan 3, 2, un mes y se acabó el mundo, hasta que vuelves y publicas el siguiente pronóstico que te lleva a otros 12 meses. Entonces está el famoso acordeón que se alarga y se acorta a medida que el año va transcurriendo y vuelves y publicas. En vez de, oiga, un momentico, venga, yo entiendo cuál es el horizonte más largo que como empresa necesitamos. Y no quiere decir que yo tengo que tener un pronóstico detallado a SKU semana para los siguientes 48 meses. No, necesito ser inteligente y poder decir, bueno, a nivel de trimestre, a nivel de semestre, para los meses X a Y es suficiente. Porque al final del día lo que yo necesito es una alineación entre nosotros. Que el número va a cambiar, el número siempre va a estar errado. Bien, pero por lo menos tenemos alineación en cuáles son los principios, cuáles son las bases de ese número. Y no yo tratando de adivinar con la mejor información que yo tenga cómo se van a dar las cosas hacia adelante. Entonces, cuando le presentábamos eso a un presidente, a un CEO, realmente se deprimía mucho, porque no podía creer que él estuviera liderando un negocio en donde cada área hacía su propia cosa, no se hablaban entre sí, las decisiones no estaban coordinadas. O sea, y lo típico que siempre pasaba, y por eso se llama Sales and Operations Planning, ¿cierto? Ventas hacía sus pronósticos de venta y sus cuotas de ventas basados en su propio set de información que no tenía nada que ver con la capacidad de la cadena de abastecimiento de poder abastecer eso. Eso es un poco lo que le da el nombre a Sales and Operations. Oiga, si por lo menos ventas y operaciones se ponen de acuerdo, ya ganamos. Sí. Lo que pasa es que si ventas y operaciones se ponen de acuerdo, entonces tiene finanzas y dice, yo quiero jugar ahí porque pues yo necesito saber el número, venga yo contribuyo, y mercadeo dice, bueno, un momentico, pero si ya ventas está ahí, ventas juega con lo que yo le doy, con la creatividad, con las innovaciones, yo necesito participar, entonces ahí todos empiezan a meterse. Función más importante que casi nunca se menciona, de recursos humanos. Recursos humanos son una clave fundamental en tener un proceso totalmente alineado, en asegurarse que en todas las metodologías de entrenamiento que estamos llevando a cabo, que los ejecutivos que estamos promoviendo, que estamos desarrollando o que estamos contratando, tengan las habilidades y los conocimientos y el hambre de aprender nuevas cosas. Bien. Entonces, cambia un poco el perfil de reclutamiento, cambia un poco el perfil de cómo estamos entrenando a la gente, empieza a cambiar de prioridad ciertas cosas y empiezan también ellos a contribuir en la parte de recursos, en la parte financiera, porque al final del día todo esto entra a jugar ahí. Entonces, es clave de que no solamente funciones que uno pensaría que son lógicas, como ventas, como cadena de abastecimiento y finanzas, sino, oye, absolutamente todo el mundo. Me acuerdo muy bien en Ecuador, asuntos corporativos juega un rol muy importante en qué vamos a hacer, porque ellos son recipientes del pronóstico y de qué es lo que vamos a crecer y en qué sentido vamos a crecer y cuáles son sus necesidades también. Entonces, entran y participan, y no sé si te acuerdas, pero nuestros líderes, los grandes líderes,
en Ecuador en el área de recursos de asuntos corporativos y pasaban a ser uno de los grandes campeones del proceso. Totalmente de acuerdo. Yo decía que yo era uno de los únicos gerentes que en el programa número 2 que hicimos del canal, estuvimos con el ExCom de esa época conversando del SNOP y yo les comentaba, ¿no? Yo era uno de los únicos gerentes que permanecía sentado al 100% en el ExCom con los planes del SNOP y eso era una conversación increíble de planes, de acciones basado en un número y la alineación era increíble en todos los aspectos. Y otra cosa que quiero recatar ahora sobre lo que nos acaba de explicar de manera perfecta es, primero, si se alinean las ventas y las operaciones, tal cual dice el nombre, ya hay una ganancia. Y por default, en el camino, pues las otras áreas van a ir haciendo otra integración para conseguir el objetivo. Buenísimo. Jaime, a este gerente, imagínate al gerente en este momento, quizás nos está viendo y dice, así como estamos aprendiendo mucho de ti, y ya le hizo mucho sentido cosas, y está haciendo una implementación, no tanto regional, pero digamos que local. ¿Qué le recomiendas decir a este gerente que está liderando el proceso, que debe medir en el trayecto de la implementación para saber que va bien? O otra cosa, ¿cuáles son los 3 hitos que él debe medir para saber que va en línea en toda esta evolución del proyecto? Yo te diría, hay uno, okay, no 3. Vale. Es uno, para mí, que es el termómetro más importante. Se llama desviación del forecast. Forecast bias. ¿Y por qué? Porque por fórmula, ¿cierto? Ese indicador de gestión tiene señal, no se calcula con un absoluto, ¿cierto? Como lo que es exactitud de pronóstico, forecast accuracy, o error de pronóstico, forecast error. Esas, si ves en las fórmulas, esos tienen un absoluto al principio. Entonces, si tu pronóstico era 100 y vendiste 90, pues tienes un 90% de exactitud. Pero forecast bias o desviación del pronóstico te va a decir, oye, fallaste por 10. O vendiste 10 más y vendiste 110. Y si eso lo haces repetidamente todos los meses, y todos los meses estás vendiendo 10 menos o 10 más, entonces ahí es la parte donde tú tienes que corregir, oye, ¿qué vicios tenemos dentro del proceso? Ah, no, es que tenemos mucha presión en que el forecast tiene que alinearse con los objetivos que vinieron desde Marte. Ah, bueno, no, un momentico, porque la realidad nos está diciendo que no estamos logrando eso todos los meses. Entonces hay que corregir. ¿Por qué? Matemáticamente, temas de probabilidades y seguramente vos mismo o en tu audiencia va a haber gente infinitamente más inteligente que yo y que sabe de probabilidad más, pero tú sabes, cuando tú tiras una moneda haces un caricellazo, sí, ¿cierto? Si todo está bien, deberías tener un 50% de probabilidad de que caiga cara o sello, ¿cierto? Va a caer en algún lado. Por eso, el pronóstico siempre va a estar errado. ¿Qué tan errado o qué tipo de vicios? Eso es lo que tú quieres corregir a través de tu pronóstico, ¿cierto? Y es medir la calidad del proceso de accidente. Eso va a ser lo primero que yo voy a ver. Primero que todo, muéstreme el sesgo que tenemos. Y debería ser como el serruchito, ¿cierto? Porque como sé que va a estar errado, si un mes le pifio por arriba, el siguiente mes posiblemente le pifio para abajo. Y entonces vas a tener el serruchito. Ese es el mundo ideal. Porque cuando constantemente digamos, ah, no, porque vamos a ser los héroes, vamos a pronosticar 90 y vamos a vender 100 todos los meses. ¿Qué pasa, Richard? Vos has estado en cadena.
Empezamos con costos locos, empezamos a desabastecer el mercado y empezamos a hacer estupideces, ¿cierto? No, fleteen un avión y traigan materiales desde la China, desde donde sea, porque nos vamos a quedar sin producto. Y mientras tanto, hay otra parte de la empresa que está haciendo celebraciones, festejos, porque todos los meses estamos batiendo el pronóstico. Entonces, sí, hay cierto feeling de que, oiga, qué rico, qué bueno, nos van a dar los bonos si tenemos bonos, nos van a dar premios si nos dan premios, pero como empresa estás haciendo estupideces. Bien. Lo mismo pasa a la inversa, ¿cierto? Y sorry, te interrumpo. Lo mismo pasa a la inversa. Si sentimos la presión, no es que el jefe no quiere que forecastemos nada por debajo de 100. Tú estás siendo influenciado por alguien, ¿cierto? Más arriba, que te está mirando feo todo el tiempo, que está rechazando el pronóstico porque no le gusta el pronóstico. ¿Bien? Entonces ahí pasa lo opuesto. Pronostico 100, vendo 90 y vendo 90 todos los meses. ¿Qué sucede? Tengo que salir a contratar bodegas en donde meter los productos porque yo fabrico para 100 y resulta que vendo 90. Pues, si son productos que tienen una caducidad, pues eventualmente se me van a vencer. Y entonces las pérdidas que empiezas a tener financieramente, empiezas a sentir los impactos. Tus costos se te empiezan a subir, tus desperdicios empiezan a subir, tus desechos o comercialmente dices, no, pues, ¿qué hacemos? Hay que dar descuentos para tratar de incentivar, con lo cual tus márgenes se te ven afectados. Entonces, es tan clave esa desviación del forecast, que eso es lo que te mide primero que todo. ¿El proceso está saludable, sí o no? Si yo veo mi serruchito todos los meses, volteo la página, el proceso está saludable. Ahorita sí, veamos cuáles son los issues, cuáles son los problemas. No, que hay que tomar una decisión porque vemos una oportunidad, que la competencia está haciendo esto, entonces el equipo ha traído unas propuestas. Ahí ya se enriquece mucho la conversación. Pero si no tienes el serruchito, ¿cierto? Hay algo mal fundamental, que es lo primero que tienes que salir a solucionar. Y como implementador, yo me adelanto a la siguiente pregunta que me vas a hacer, es como implementador o como gerente de proyecto, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cuál es mi rol una vez yo ya implementé? Y doy check, ya implementé en Ecuador, en esta empresa, voy a la que sigue. Mi rol pasa a ser mano derecha, coach del CEO, presidente de esta empresa. Él tiene que tener la total confianza de poder venir y tocarte la puerta y decir, Richard, estoy viendo esto, ¿qué sugieres? ¿Cierto? O ven, dame una revisión, dame una, de vuelta, no me gusta la palabra auditoría, pero dame un health check. Ven y pásate una semana acá y presencialmente, mira qué está pasando, qué tipo de diálogos se están llevando a cabo. Bien, porque eso es lo que él necesita saber. Eso fue lo que yo hice al principio y me funcionó a las 1000 maravillas. Era, ya implementaste, ya generaste el sentido de pertenencia de los líderes, pero como te dije al principio, esto es un proceso frágil, es un proceso de que, o sea, nunca estamos exentos a que un jefe más arriba te exija algo más, porque si estás en una multinacional y el país A no le está yendo tan bien como a país B, entonces a país B le piden que cargue con el peso de lo que el país A no puede hacer. Entonces empiezan ese tipo de presiones. Entonces tú tienes que poder estar tranquilo sabiendo que el CEO, el presidente de la empresa, te pueda llamar y decir, oye, ven y ayúdame. ¿Cómo manejo este tema dentro del proceso? Entonces, requiere de unas habilidades interpersonales, unas habilidades de negociación, unas habilidades de coaching de quien lidera el proyecto, quien lidera la implementación, para poder, uno, generar esa conexión. Tú necesitas generar esa empatía con el líder
para que sí te llame, porque pues, de nada sirve si el tipo dice, no, ya se fue Jaime de implementar acá, menos mal, qué tipo tan mamón, ahorita sí hagamos lo nuestro. Entonces, lo que necesitas es, ups, veo que llevo 2 meses con el mismo sesgo, o llevo 3 meses con el mismo sesgo, ya por definición matemática y de probabilidades te dice, ya no tienes un forecast limpio, ¿cierto? Lo mismo, tú tiras la monedita, la primera vez te sale cara, tú dices, está perfecto. La segunda vez te sale cara, tú dices, qué suertudo. La tercera vez te sale cara y tú dices, déjeme ver, yo veo la moneda, ¿cierto? A la cuarta vez tú dices, no, me cambia la moneda, ¿cierto? Porque la moneda, hay algo malo con esa moneda. Es correcto, así de chicos cuando jugábamos, ¿cierto? Al caricellazo, tú empiezas a sospechar. Entonces, no es nada distinto cuando, oye, primer mes le erré por arriba, segundo mes le erré por arriba, tercer mes le erré por arriba. Un momentico, acá ahí empieza una tendencia. O esa tendencia es natural porque hay algo que está sucediendo. Pues imagínate tratando de manejar consumo masivo en épocas de pandemia. Era una locura. Y tú puedes decir, un momentico, no. Esa desviación, por más de que parezca sospechosa, es natural y es correcta. Sí, sí. La verdad que es el número que no es complicado el cálculo, pero todas estas connotaciones que nos lleva a deducir posibles causas ahora, ¿no? Y decir, lleva ese serruchito, como tú dices. Nosotros lo decimos en las clases, es como cuando juegas los dados. Hay probabilidades. Los datos normales son en función de lo que físicamente es posible que caigan los dados, pero si siempre lanzas y cae 12, 12, 12, 12, 12, atención, algo pasa. No están normal los datos. Entonces, tal cual, así, pero igualito, el canicellazo, como tú dices, es tal cual, y vamos a poner aquí en el video también en la fórmula del bias y unos ejemplos para que lo tengan aquí nos está viendo. Lo otro que te iba a decir, la otra gran señal, ¿cierto? Si eres, ya seas el presidente, el líder de la operación, el segundo, digamos, más allá de forecast bias, es el horizonte total. Okay. Si estoy teniendo un súper proceso, pero el proceso no va más allá de los siguientes 3 meses, fallamos. Claro. Entonces, tienes que estar, o sea, en el mundo teórico, si empiezas a leer literatura, te dice, debería ser de 12 a 24 meses. Bueno, sí. Como implementador, yo te diría, ten un poquito de flexibilidad ahí y entiende el negocio. Y entiende el contexto del negocio. Si es una empresa personal, ¿cierto? Privada, hay que entender cuáles son las necesidades de ellos. Si es una empresa pública, tú sí necesitas tener unos pronósticos a más tiempo. Si son, ¿cuál es el contexto de su negocio? Oye, si son negocios que se toman, que no tienes lead times muy largos, posiblemente no tienes que ser tan psicorrígido en exigir unos horizontes a 24 meses, porque pues, la verdad no va a haber ningún beneficio ahí. Entonces, ahí es donde uno tiene que ser práctico y pragmático y en entender, oye, ¿cómo es mi negocio? ¿Cómo funciona mi negocio? Para determinar cuál es el lead time más largo, cuál es el horizonte más largo que yo debería tener. Y te doy el ejemplo, que es totalmente lo que vivíamos. En esta otra empresa de consumo masivo, la gran mayoría de los productos, con que tuvieras un horizonte a 12 meses rolling, ¿cierto? Muy simple. Estábamos bien. Pero había una categoría completa de tomate, ¿cierto? De productos a base de tomate, donde resulta que el horizonte necesitaba ser 36 meses. Muy bien. ¿Por qué? Porque los tomates que están sembrados este año y la cosecha de este año ya está vendida, siempre. La del siguiente año ya está dentro de ya está negociada.
Y lo que tú necesitabas es entender qué va a pasar en el mes 24 al 36 para poder comprar los futuros y negociar futuros de tomate a ese tiempo. Y era por eso que el equipo de compras decía, yo tengo mi pronóstico a 12 meses de estos tipos, pero ya, ¿cómo congelo mes 12 al 24 y qué información tomo para negociar 24 a 36 meses hacia adelante? Entonces, en esa categoría necesitabas consolidar un horizonte a 36 meses para que todo el equipo tuviera la misma información sobre las mismas bases para poder tomar las mejores decisiones. Súper clave. Y ese NOP ahí, manejando las versiones de los pronósticos, de los planes integrados al negocio, puede darle ese soporte y visibilidad a este gerente de compra, en este caso del negocio. A veces las empresas dicen, ¿cómo manejo tantas versiones, tantos números? Y terminan haciendo su propio pronóstico. Pues ese NOP tiene todo el backup de las versiones y las oficiales aprobadas en Expo. Qué valioso, Jaime, qué valioso. Quiero agradecerte, en serio, agradecerte mucho desde mi corazón, tanto valor que nos has impartido en este espacio. Mándale un mensaje de saludos a todos que nos están viendo y que te conocen acá de Ecuador y que han tenido la oportunidad de ser liderados por ti en estos procesos tan bonitos de cadena de abasto y de negocios, sobre todo de negocios. Lo que te digo es, los extraño todos los días, la verdad. Dios me dio una gran oportunidad de vivir en Ecuador y en Guayaquil 5 años. Y tuve el privilegio, porque esa es la palabra, el privilegio de trabajar con una gente espectacular. Los extraño todos los días. Es el mejor equipo que jamás he tenido, ¿cierto? Y que me dieron la oportunidad de ser parte. Y creo que hicimos cosas maravillosas. Nos quisimos comer el mundo y le dimos unos cuantos mordiscos, la verdad. Y la gente que hoy en día está allá, que tuvo la oportunidad de ser parte del equipo de supply que yo lideraba, es gente que tengo en el corazón todo el tiempo porque fue lo mejor. El talento que hay en Ecuador es un talento de exportación, la verdad. Los extraño muchísimo. El país, pero por encima de todo, la gente y la calidad de los recursos. Sí. Así que a todos los que tuve la oportunidad de estar cercano, les mando un abrazo y un saludo con caluroso, apretado, y los extraño muchísimo. Qué bien, Jaime. Sigue creciendo, sigue desarrollándote, estás ahorita en un top level executive en otro país y estoy seguro que está para más. Gracias, amigo. Muchas gracias por tu tiempo. Mil gracias, Richard. Saludos a todos. Abrazos.